Listo, bueno, pues segundo capítulo del podcast A Otro Ritmo. Por ahí, ya vimos comentarios, vimos buenas reacciones, Lucho, del primer capítulo. Y bueno, la intención es que lleguemos para acá a darle continuidad a las charlas, ¿no? Y obviamente, pues a ir comentando cualquier otro tipo de cosas. Lucho, Exacto. saludo hasta Chile. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Aquí todo bien, preparando cositas para ustedes, los que nos están escuchando, y bien. Interesante. También mencionar que muy pronto ya vamos a abrir también redes sociales, ¿no? Seguramente por ahí va a estar cuenta de Facebook, de TikTok, etcétera. Pero Exactamente. bueno, ya poco a poco les estaremos dando los links para que nos sigan, para que compartan el contenido y evidentemente la forma en que nos pueden apoyar a Luis y a mí es compartiendo este contenido, suscribiéndose al canal de YouTube principalmente y mándenos también cualquier tipo de tema que ustedes quieran que toquemos acá en el podcast. Exactamente. Pues listo, Lucho. Platicábamos en la ocasión pasada, ¿no? Acerca del tema de las dificultades, de todo este tema que te toca a ti vivir, ¿no? En otro ritmo. Sí. Pero el día de hoy creo que sería interesante comenzar a platicar un poco acerca de, pues, a qué te enfrentas, no solamente tú, ¿no? Sino miles de personas que también enfrentan alguna condición, alguna dificultad Exactamente. todos los días, pues en las grandes urbes, ¿no? Y no solamente ahí, sino en lugares, por ejemplo, como Santa Cruz, que es la localidad en la que tú vives, o Es. la ciudad de Toluca en la que yo vivo. Me gustaría primero que me cuentes, como alguna anécdota, cómo es subirse a la locomoción, Lucho, o en México, como le llamamos, pues al transporte público o al camión, ¿no? Sí, locomoción, transporte público, da lo mismo, sí, total se entiende. ¿Cómo te diría? Por lo menos en mi caso es medio complejo por el tema del carrito que utilizo. Eh, Porque muchas veces en la época del colegio me tocaba venirme caminando del colegio a mi casa y digamos que no me queda muy cerca. Pero bueno, había que hacerlo, había que venirse incluso lloviendo porque no te paraban los taxis. Los taxis, los colectivos no te paraban porque si bien es más práctico, es menos pesado y todo, el tema es desarmarlo. Eh, o plegarlo, entonces tienes que sacar, por lo menos mi carrito tiene un canastillo, entonces tienes que sacar el canastillo, plegarlo y muchas veces no cierra la maletera del vehículo. No, sí, es un cuento, pero hay gente buena onda, buena voluntad y no se hacen problemas y otros que de plano no te quieren llevar. Hablando de los espacios públicos, ¿no? Por ejemplo, ir al supermercado, ir a un banco, asistir al colegio, como tú también lo comentabas, ¿no? Ahí que se complica, Lucho. Bueno, es que, bueno, principalmente para las personas que tenemos alguna problema de movilidad, es que no en todas partes, aunque ahora, desde la primera Teletón, ahora existen una ley, hay los rebajes de las calles, hay cierta inclinación, pero no en todas se cumple. O a veces tienen una rampa, pero no se cumple a cabalidad, porque realmente a mí me ha pasado. Yo más de una vez he caído porque la rampa es demasiado pequeña y yo no caigo. Entonces uno tiene que hacer prácticamente malabares para poder pasar. Mira, acá, al menos en la ciudad donde yo vivo, eh, esta semana me di la tarea también de revisar el tema de la movilidad, ¿no? Pensando justo en ti, o sea, cómo es que tú lo harías, ¿no? Aquí en las calles. Y la verdad es que me encuentro con situaciones espantosas, ¿no? Por ejemplo, en las calles, coladeras abiertas, lugares donde también se estanca el agua en temporada de lluvias, ¿no? Sí, Dentro de los mismos, por ejemplo, establecimientos, eh, puertas que no son lo suficientemente grandes, ¿no? Como para poder exacto. accesar.
Ya deja tú el tema de las rampas, ¿no? El simple hecho de tener incluso un barandal, ¿no? O un espacio donde tú te puedas también sostener, etcétera. Creo que ahí estamos todavía a años luz, ¿no? Sí. De O otros, de sea, otros países, ¿no? por lo menos yo vi un estudio cerca del año 2022 que decía que por lo menos el 70% de México en general no estaba adaptado para una persona con dificultades. Y es preocupante. La verdad es que, digo, eso tiene que ver mucho con el tema legislativo, ¿no? Todo lo que, digamos, son factores externos, que ahí no sé si valga la pena tanto meternos, No, pues, porque, obviamente porque no. hablamos ya de cosas, pues a nivel político, ¿no? Que de pronto entendemos que la política tiene otras prioridades a veces, eh, pero bueno, al menos creo que nos toca hacer la luchita para visibilizarlo. Sí, pero sí, pues eso pasa constantemente. Por ejemplo, también pasa con los famosos ascensores del metro. Los ascensores del metro, sí, pueden ser muy bonitos, pero la mayoría son como con una especie de botón. Entonces, si tú no presionas el botón, el ascensor no baja. ¿Y qué pasa con la gente que es claustrofóbica? Porque los ascensores son, yo creo que con suerte cae una silla. Y es como muy apretado y creo que lo hacen más por cumplir que por real necesidad. Sí, y aquí creo que la primera conclusión, Lucho, es la ciudad no está hecha para todos, ¿no? O sea, yo me he No, pues. encontrado con banquetas rotas, rampas mal diseñadas, semáforos sin sonido. Deja tú sin sonido, inservibles. Digo, son ejemplos concretos de México, ¿no? Em, Creo que otro doble obstáculo que se enfrenta, pues es la gente, ¿no? Gente que invade rampas, que se estacionan en coches, en espacios, perdón, reservados, ¿no? Esa. Digo, seguro te pasa eso constantemente. No, sí, obviamente. No sé, de repente vas al supermercado y se supone que hay una caja que se supone que es preferencial, pero de preferencial no tiene nada. O sea que puedo estar en una fila fácil 15, 20 minutos y me dicen, usted viene a comprar. ¿Y qué cree que ando haciendo? Y aquí yo te preguntaría, porque no te puedo decir un te entiendo, la verdad, Luis. Aquí creo que una de las cosas que platicaba con mi esposa, ¿no? Cuando vimos el primer episodio, fue un tema de, oye, Pablo, pero ¿por qué le dices a Luis, te entiendo perfectamente? Porque no lo entiendes, ¿no? Y esa es razón. La verdad es que yo no te entiendo, Lucho, porque yo no enfrento la dificultad que tú, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte, esto es lo que vemos, pero hay un estrés invisible que provoca el no tener accesibilidad como a ti te gustaría. Sí, yo creo que sí, porque si te pones a pensar, yo técnicamente debería andar con bastones o con muletas, no sé cómo le llaman allá, pero eh, lamentablemente las calles no están hechas para eso. Y lo he aprendido a la mala con caída tras caída porque las calles están o inclinadas o están levantadas o no funcionan. Entonces, ¿qué seguridad me da a mí andar solo con bastones? Por eso prefiero usar el carrito andador que te decía, o el carrito como le digo yo, o como le dice la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque si bien es un poco más grande y todo, pero te da más estabilidad. En cambio, los bastones, sí, porque los bastones pueden dar más erguidos, más bien parados, pero no son estables. Pues, y como están las calles, y sobre todo súmale que la gente no te respeta, y que pues, si está lloviendo va a pasar a toda velocidad, no le importa si te mojan o no, o, o si está muy mojado el piso, eh, te vas a refalar, porque también para andar con los bastones o andar con el carrito, también uno tiene sus técnicas o sus trucos para hacerlo un poquito más fácil y no caerte. Oye, Luis, y
hablábamos también de las barreras emocionales, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Te puedo preguntar, ¿hay algún tipo de miedo constante o temor a qué pasaría si el día de hoy que vas a tomar un taxi no encuentras a alguien que te ayude a desarmar, por ejemplo, el carrito? Es que si no me ayuda, mira, a mí me pasaba, yo vivo de mi casa al donde yo estudiaba, eran como unas 6 o 7 cuadras. O sea, no sé cómo sea allá, pero son varias, entonces imagínate, muchas veces yo me tuve que ir a las 7 de la mañana para llegar a las 8 allá. Y me iba a pie porque los colectivos no me paraban. Y muchas veces me vine lloviendo y me mojaba entero, pero no importaba porque a la gente eso no le importa. O sea, pref- no sé, prefieren perder un pasajero. No, es que me molesta el carro porque tengo que andar con la maletera abierta, que no es espacioso, que no sé qué, que cómo lo desarmo. Pero son, como hablamos el otro día, son puras excusas, son puros prejuicios, porque estos carros, ahora la mayoría son plegables, son cómodos. Sí, a lo mejor tienes que sacarle una pieza, una parte, y ya, pero eso, si no me puedo ir en un colectivo, por lo menos yo me voy a pie. O por último, espero a otra persona, aunque esté en una hora, prefiero esperarme una hora a estar cómodo que a pasar malos ratos. Porque de repente también se aprovechan y te quieren cobrar 2 veces, y que no sé qué, que no, mucha molestia. Pero uno está acostumbrado. Lamentablemente, uno se acostumbra a ese trato. Y ahora que dices que uno se acostumbra a ese trato, escucho cansancio, ¿no? No solamente de lidiar con el trayecto físico, sino con la actitud también de los demás. Sí, sí, sí. Como te digo, es muy difícil para uno tomar una locomoción o como quiera llamarlo, porque eh, es difícil que tenga que esperar una hora o más ahí parado como un loco en un paradero. ¿Por qué? Porque todos le hacen el quite, porque tienen que bajarse del auto, abrir la maletera y a muchos les da flojera, la verdad. Sí, digo, ahorita pienso, ¿no? Cuando me toca ir, por ejemplo, al supermercado, ese tipo de cosas, claro, yo veo y también sería hipócrita decirte que yo nunca también lo he hecho, de estacionarme de pronto en un cajón exclusivo para hacer un trámite rápido. Y dices, me queda aquí 10 segundos, ¿qué podría pasar? Pero cuando estamos platicando ahorita de la necesidad de tener pues un diseño urbano también que Sí, sea incluyente, ¿no? sí, pero es que también, bueno, no es que justifique, pero que mucha gente también hace mal uso de algo con el tema del estacionamiento. Que reglamentariamente a nivel mundial existe la Cruz de Malta. No sé si te suena. Sí, sí, sí. Ya, el símbolo de la Cruz de Malta, por lo menos aquí en Chile, significa que si tú lo tienes puesto en un vehículo, es señal de que o el vehículo transporta a una persona con una discapacidad o movilidad reducida, pero eso tiene que ir acompañado con un carnet de discapacidad que acredita que era una persona en situación de discapacidad y acompañado de tu carnet de identidad o DNI en este caso, en el caso de ustedes. Pero también hay mucha gente que hace mal uso de la Cruz de Malta. Le ponen una Cruz de Malta y se pueden estacionar donde quieran. No, así no funciona. Totalmente. Creo que, a ver, cuando hablamos de transformación, tiene que ser a nivel cultural, ¿no? Eso. Y la cultura o la transformación cultural llega a través de la educación.
creo que antes de pensar en el tema de todos estos diseños, ¿no? Que serían útiles para personas también con alguna dificultad, creo que podemos bajar un escaloncito y primero voltear a vernos nosotros mismos, ¿verdad? Porque Sí, creo que ahí es lo que te preguntaba hace rato, ¿no? Si hoy te preguntara, Luis, si pudieras cambiar una sola cosa de tu ciudad ahí en Santa Cruz, ¿cuál sería? una sola cosa, como lo hablamos el otro día, yo creo que más que la infraestructura, el pensamiento del otro. Porque, ojo, recién te toman el peso ay, no, me cuesta subirme a la vereda, me cuesta llegar a un edificio. Cuando a ellos les pasa algo, cuando a la persona o se accidenta o se quebra un pie, ah, ¿verdad? Ahora me doy cuenta que no están adaptados para todos. Pero ahí recién se dan cuenta cuando ellos se ven en dificultades. Pero no es lo mismo pasarlo un rato que vivirlo. Creo que ya respondiste una de las preguntas que te iba a hacer, o sea, ¿qué pesa más? ¿La barrera física o la actitud de los demás? Sí, por la actitud, yo creo que, como te digo, no, quizás no importe que no tenga un rebaje en la calle, o que no tenga una manilla, una baranda, no lo mismo, sino es la actitud, porque dicen, ay, no, si, no importa. Claro, ellos no tienen la dificultad o el problema, pero cuando ellos se accidentan por a veces motivos, se acuerdan, ay, no, es que me cuesta llegar ahí. ¿Por qué? Porque no tienen una rampa. ¿Por qué? Y ahí se dan cuenta que uno realmente lo necesita. No es como un privilegio, no es porque yo quiera, es porque lo necesito. Claro. Y a ver, yo creo que aquí em, estamos hablando de un tema que podríamos englobarlo como empatía, ¿no? Pero Sí, la empatía creo que tiene que ser real, ¿no? No nada más por decirlo como moda. Creo que hablando de un tema de transformación y de educación, pues es enseñarlo en casa, ¿no? En exacto, la escuela, hablar de los derechos de los demás. Tú también hablabas en el primer capítulo del tema de la diversidad, ¿no? Como exacto, necesidad, no como, como algo impuesto. Creo exacto. que, creo que ahí viene también el trasfondo, ¿no, Lucho? Sí, obviamente, porque, mira, yo soy una persona heterosexual y todo, pero es que igual encuentro que faltarle respeto a alguien por una diferencia de opinión no me parece válido, porque todos merecemos respeto. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo familia y tengo amigos que viven con eso, que son prejuiciados por su preferencia sexual. No tendría por qué. No sé, y uno pelea un poco, pelea en el buen sentido, en el tema de la inclusión en general. Porque no puede ser que estamos en el siglo XXI, en pleno 2025, y todavía nos preocupa, ay, es que el niñito es enfermo, que vergüenza andar con él, ¿qué van a pensar de mí por andar con él? Pasa. Y yo Claro. creo que sigue pasando. Sí. ¿Cómo enseñarías, Luis, a un niño a no ver con lástima, sino con respeto, con auténtico respeto? Es que eso hablamos desde el principio, o sea, eh, yo creo que parte por la familia. O sea, tú como padre le enseñas a tu hijo o hija que no existen diferencias. Todo sería muy distinto. O sea, no sé, em, porque todos los niños se burlan, porque tienen una dificultad. Yo lo viví. Yo también viví bullying y no es agradable te, em, que no sé cómo se diga ya, pero que te imiten
imita la forma de caminar, burlándose, o te tomen el carro porque les parece chistoso. Para mí no lo es. Y para mí no lo es porque muchas veces jugando, riéndose, burlándose, me rompieron el carro y yo no tenía con qué caminar. No tenía, eh, y muchas veces me tuve que ausentar del colegio o salir con una profesora para ir a arreglar el carro, porque los lindos jugaban con él como si fuera, ay, como si fuera, no sé, una bicicleta, no sé. No es eso. Ahora que decías esto de las burlas, las imitaciones, la burla es violencia disfrazada de chiste. No existe el solo estaba jugando, ¿no? Cuando alguien más sale herido. El bullying no es humor, es una forma de, de no aceptar al otro, ¿sabes? Exacto. Cuéntanos un poco más de esto, Luis. La exclusión también que de pronto puedes llegar a vivir, ¿no? En el colegio, con otras personas. Seguro también te ha ocurrido, ¿no? ¿Nos puedes comentar ahí alguna anécdota? Sí, o sea, exclusión en general, no sé, estoy pensando, pero no creo haber sentido excluido en algo como en específico. Pero sí es complejo porque, no sé, me pasó, por ejemplo, que estaba en el último año de octavo básico acá. Allá en México no sé cómo funciona, creo que es primaria. Bueno, te mentiría porque siempre me enredo con eso. No te Pero preocupes. Ujú. el tema estaba en octavo básico. Es como la enseñanza básica, es como el último grado de la enseñanza básica. Entonces yo estaba en octavo y todos querían subir al segundo piso para estar el último año en el segundo piso. Pero obviamente yo era como complicado, pero es así como que al principio, no, es que queremos decir que por culpa del Lucho no vamos a poder quedarnos en el segundo piso. Me pasó. Y al final, no, al final todos quedaron de acuerdo de cuidarme y, y de dejarme salir, no sé, pues sí, el recreo salía a las 10, me dejaban salir 5 minutos antes para yo poder bajar tranquilo, en calma, y guardar mi carrito debajo de la escala, o sea, de la escalera. Entonces, ahí, claro, pues ahí me cuidaron más y nos pudimos quedar en el segundo piso. Igual yo puedo subir a un segundo piso, tercer piso, no tengo problema. Pero sí, soy un poquito más lento. Pero eso lo viví, que muchos me reclamaron eso, que, por culpa tuya no pudimos hacer esto, por culpa tuya, porque, o sea, pero perdón, yo no elegí esto, yo nací así, ¿y qué le voy a hacer? No, o sea, si bien la Teletón me ha ayudado a sobrellevar esto de mejor forma, pero esto no es algo que se solucione así. Creo que aquí me gustaría hacer mención de una frase que por ahí escuché que dice, nos burlamos de lo que no entendemos, damos lo que nos incomoda y rechazamos a lo que nos reta. Creo que el tema de la exclusión, del bullying, pues habla más de la persona que lo hace, del que lo recibe, Exacto, evidentemente. exacto. Pero también pienso, Luis, que nos enfrentamos a un doble discurso Sí, también como por sociedad. supuesto, el doble discurso siempre. Mm. Siempre se llenan, disculpando la expresión, se llenan la boca de, ay, es que yo soy inclusivo porque yo sé lenguaje inclusivo. El ser inclusivo significa ayudar, yo creo, ayudar al otro, em, el que estén todas las condiciones para que, no sé, pues yo voy a un café, por ejemplo, y no hay el menú en braille, por ejemplo. O
hay mucha gente sordomuda y dicen, no, soy inclusivo porque tengo rampa o porque tengo un baño adaptado. Eso no es ser inclusivo, y ser inclusivo es saber lenguaje de señas, tener a lo mejor las cosas en braille, facilitar las cosas a las personas con situación de discapacidad y a las personas mayores, porque todos vamos a llegar ahí. Y ahora que somos jóvenes quizás no tenemos problemas, pero ¿qué pasa cuando yo llegue a viejo? ¿Qué pasa cuando yo tengo un accidente y, y tengo que pasar, aunque sea momentáneamente, por ese proceso? Recién ahí me acuerdo que, ay, ¿verdad que no hay rampa, no hay baño? No, ese es un doble discurso porque primero te hablan, no, si yo soy inclusivo, si a mí me importa, si yo no peleo, por ejemplo, no peleo con la gente que es homosexual, da lo mismo, da lo mismo. Pero después se esconden bajo las redes sociales, que es lo peor, se esconden bajo un seudónimo o un perfil falso y te tapan a insultos. Es un doble discurso. Y doble discurso también para las personas que de pronto también harían o darían un rechazo a alguien solo porque tiene una dificultad, ¿no? Y cuando hablo de rechazo, es porque lo mencionaste al principio, ¿no? Esa frase de, es que yo no andaría con alguien, ¿no? Que tiene una discapacidad. Sí, o sea, a mí me ha tocado que, no sé, como te decía en privado el otro día, uno sí, igual se enamora, si uno es ser humano, pero es difícil cuando alguien te dice, no, pero es que yo no andaría contigo porque más o menos que te tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque si uno es una persona normal, a lo mejor tienes dificultades. En mi caso, yo tengo un problema de que tengo menos fuerza en mis piernas que en mis brazos, que tengo una pierna un poquito más corta, de como 2,7 centímetros, que también lo hablaba. Pero eso, y el que tenga que usar un carrito o bastones, no me hace menos persona. No me hace que sea imposible para mí enamorarme. Yo también la he pasado mal, porque a lo mejor dijo, hoy no, todo el resto tiene pareja y yo no. ¿Por qué no podría tener pareja? O sea, porque soy un minusválido, discapacitado, un monstruo, un fenómeno, porque más o menos todas esas cosas te dicen, po, pero no son capaces de ver que cuando eh, uno, y yo creo que todo el mundo me lo ha dicho, cuando uno ama de verdad, eh, las diferencias o las dificultades no existen. Y sí, pero cuesta mucho. Por lo menos a mí me cuesta mucho. Por lo mismo, porque te juzgan, ay, no, es que les cuesta, o asumen cosas que de repente no son. ¿Y cómo tú desmientes eso? Porque más o menos, no sé, una vez me pasó con una compañera, que compañero de curso, así comentando algo, y se empezaron a burlar de mí y me dijeron que yo más o menos que usaba un pañal porque el buzo o el pantalón sport se veía un poco más abultado. ¿Cómo, cómo le digo a esa persona que yo no tengo ningún problema y que es un tema de visual del pantalón? No es que yo tenga que usar pañal, y si tuviera que usar, créeme que no me pasaría nada. Lo diría. Pero ¿por qué asumen cosas que no son? Y ante esto, Luis, como también te lo he preguntado de forma personal, pues no tenemos control de ello, ¿sabes? Desafortunadamente no tenemos control de cómo nos ven las otras personas o cómo o desde qué filtro nos están juzgando, ¿sabes? Sí, Pero pienso, y como siempre te lo he externado,
esto habla más de la persona que lo hace, ¿no? Por Sí, supuesto, que de uno propio. eso. Em, y a ver, cuando se habla de este tema, ¿no? De una pareja, por ejemplo, pues es que la verdad es que una persona con una dificultad, y aquí tú me dirás, puede ser exactamente igual de apasionado, de romántico, de intenso, de celoso, de romántico Sí, o de son, tóxico, igual, e incluso cualquier que sí, otra persona, sí, po, porque la diferencia no está en el cuerpo y no hay diferencia como tal, ¿no? Creo que el verdadero sí, obstáculo para una relación, al menos como tú me lo cuentas, es la cobardía de la gente que no se atreve a mirar y a amar más allá de su propia mirada. exacto. Nunca mejor dicho. ¿A qué otras situaciones, Lucho, crees que te enfrentas todos los días? Hablando del tema este de los juicios, de los prejuicios, de las creencias, ¿no? Sobre todo también pues, en el tema laboral. Sí, o sea, imagínate. Recientemente publiqué algo a raíz de el éxito que estamos teniendo con esto, con el podcast, porque mucha gente asume que, por ejemplo, yo trabajo o tengo la fortuna de trabajar desde mi casa. No tengo que ir a una oficina, pero si tuviera que ir, voy, no tengo problema, pero no lo necesito, porque trabajo a distancia y como te decía en el primer capítulo, trabajo bien, trabajo tranquilo, tengo un horario que cumplir, obviamente, como todo trabajo, y soy ordenado. Pero es que asumen que yo, no, él se queda en la casa, él no hace nada, él no trabaja, o sea, a él recibe una pensión por no hacer nada. Me lo han dicho. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme un cartel. Oiga, yo trabajo. Oiga, yo tengo 33 años. No voy al colegio porque también me han dicho, oiga, mi niño ya en qué curso va. O sea, perdón, ya. Por eso te decía en forma privada que de repente me dejo la barba inconscientemente. Ya ni siquiera soy consciente de que me dejo la barba solamente para verme un poco más mayor. Porque me siguen diciendo que en qué curso voy, que si trabajo o no trabajo, que si me quedo en la casa. Eso lo vivimos, yo creo que la mayoría. Pero el que me pueda sentar aquí, estar frente a un micrófono o estar frente a la computadora trabajando, porque eso es lo que uno hace, trabaja. En mi caso, tengo la fortuna de, de trabajar contigo, de nuevo lo digo, pero de trabajar contigo, de trabajar a distancia, trabajar temas de marketing que a lo mejor la gente que me ve me dice, ay, no, pero ¿cómo él va a saber marketing? Lamentablemente para ellos sí sé marketing y sí sé redes sociales porque, como lo hablábamos en el primer episodio, sí trabajo y sí me esfuerzo y sí estudio. ¿Por qué? Porque quiero profesionalizarme cada día más. El tema de que no tenga un título no quiere decir que no pueda hacerlo. Sí, coincido perfecto. Yo creo que, em, mira, eh, creo que aquí hablaría yo acerca de cómo podemos generar un cambio, ¿no? En el entorno que nos rodea. Y creo que para romper un prejuicio, creo que está bien lo que estamos haciendo, Lucho, ¿no? A nivel de podcast, para visibilizar quizá lo que a veces no se dice, ¿no? Está- Para romper esas etiquetas que no te pertenecen, por supuesto, ¿no? Porque la gente teme lo que no entiende, Luis. Exacto. Creo que acá lo que me viene a la cabeza es, mm, pues no son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión de ellas que se tienen, ¿no? Esto es una cita también filosófica, pero esto me lleva a otro punto, y ya tú me dirás.
creo que al final todos, cuando digo todos, ¿no? Traemos algún defecto de fábrica, ¿no? Hay personas Sí, que estamos a otro ritmo, hay personas, me incluyo, que podemos, por ejemplo, de pronto tartamudear un poco, tener problemas al decir una palabra, etcétera, ¿no? Aquí yo estoy hablando por Pablo. Em, Creo que la gran diferencia es que algunos nos vemos, como en este caso tú y yo, y otras personas pues se disfrazan y andan por la vida viviendo un doble discurso, una doble vida, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, ¿no? Seguro te ha pasado. sí, ¿Cuántas personas no suben todos los días lo que se van a comer y andan fotografiando ahí donde se paran, donde viajan, lo que consumen, lo que compran, las marcas que tienen, los autos en los que se mueven, pero poco muestran en realidad de lo que está acá y de lo que piensan, Luis. sí, sí, eso pasa. Eso pasa, porque cuando, o por ejemplo, me ha pasado como cuando empecé en la radio, claro, uno no está acostumbrado a hablarle a un micrófono. Uno no está acostumbrado a que los tiempos, cómo funcionan. Yo estaba recién empezando y como yo me demoraba un poco más en poder hilar una palabra frente a un micrófono, porque obviamente todo el mundo se pone nervioso eh, con algo, es súper complicado porque la gente empezaba a llamar y te empezaba a insultar, a decir, no, y es que sáquenlo porque se está demorando mucho y hay mucho silencio. Y le dicen, señora, el niño va a la Teletón. Ay, perdón, lo siento mucho, que Dios me lo bendiga. O sea, perdón, o sea, lo otro, que se acuerdan de la gente con discapacidad y les da pena y quieren ayudar, solo cuando es la Teletón. O sea, un programa televisivo que dura 27 horas, ¡ay! Pobrecito, ayudemos, no hay ningún problema. Pero el resto del año, ¿quién se acuerda? Poderoso, poderoso lo que nos comentas, Lucho. Ahí escuchábamos ya a tu bomba que andan Sí, en el radio, tú siempre sí. pendiente. Eh, a ver, yo creo que es bien complicado este tema que estamos platicando porque pues hablamos de cómo enfrentar prejuicios, cómo enfrentar burlas, cómo enfrentar rechazos. Ya no hablemos de las personas externas, Luis. Me gustaría que nos cuentes en tu experiencia personal cómo ponemos en tela de juicio, valga la redundancia, esas creencias que uno tiene. O sea, ¿tú cómo has trabajado personalmente? Porque también evidentemente te ha tocado enfrentar juicios, etiquetas que los demás han cargado sobre ti, que tú has trabajado. Pero ¿cómo hacerle, Luis, para contrastar esos pensamientos que de pronto llegan? Que igual uno, aunque se haga el fuerte, igual te afectan en cierto modo. Porque, no sé, es como, por ejemplo, ahí tú te empiezas a cuestionar con el tema de una pareja. Te empiezas a cuestionar, o sea, yo no puedo estar con alguien porque soy feo, o yo no puedo estar con alguien porque, tengo una dificultad, o sea, voy a quedarme solo. Lo he pensado más de una vez, tal vez. Pero eso, yo creo que lo que me motiva a superar todos los prejuicios es a pesar de lo nublado que esté el camino, a ver todo con positivismo, con una alegría, o si le puedo sacar un chiste, o sea, una sonrisa a alguien, lo voy a hacer. Y con mis amigos soy así. Si te veo triste por algo, que sea te voy a decir una estupidez, pero te voy a hacer reír. Y eso me hace sentir bien, me hace sentir que soy útil, que le sirvo a esa persona. En cambio,
Si me quedo encerrado, es que no puedo trabajar en en una oficina. O sea, no puedo hacer un trabajo físico, por ejemplo. No, pues si me quedo ahí, me voy a morir de pena, encerrado en mi habitación y no voy a salir. No, si no, no puedo estar pensando todo el día en eso. Tengo que salir adelante. Tengo que preocuparme de que todo funcione. Y como te decía, a lo mejor lo asocio mucho al trabajo, pero al tener un trabajo o tener una actividad diaria, te motiva justamente a dejar de pensar en cosas que no son relevantes. Sí, creo que yo resumiría todo lo que acabas de decir en que cuando olvidamos que tenemos un juicio, ¿no? Que es solamente una interpretación y lo conviertes en tu realidad absoluta, ahí está un tema bien peligroso. Creo que em, lo he repetido varias ocasiones, ¿no? Un juicio no dice cómo eres, sino cómo te interpretas a ti mismo dentro de Exacto, un contexto, ¿no? exacto. Creo que a mí algo, por ejemplo, que me pasa es hacerme 3 preguntas cuando viene un pensamiento así, ¿no? ¿En qué me baso para decir eso? ¿No? ¿Y qué me está trayendo como beneficio o consecuencia pensar de esa forma? Pero creo que aquí se une al principio de lo que hablábamos. Imagínate, sería una idea utópica decir, el día de mañana quiero que todos piensen de forma diferente, ¿no? Y no es como pienso yo, de forma diferente al menos para reconocernos, para incluirnos, para no Sí, cometer esto que nos o platicabas al sea, principio, ¿no? lamentablemente es una utopía, porque eso no, aunque queramos, no va a pasar, porque la gente vive en su mundo, o sea, no le importa más allá del metro de distancia de uno. O hay mucha gente que a lo mejor tal vez en algo sí, o que hay gente que sí se preocupa, pero la mayoría no, la mayoría se mira sus pies. Me hace total sentido lo que dices. Em, pues muy bien, Luis. Yo creo que aquí podemos hacer como un cierre del paréntesis. Eh, yo creo que nos discapacitan más las interpretaciones que tenemos de los demás, ¿no? Que en lugar de mirar nuestras propias cosas que también tenemos como dificultades. Sí, porque como tú decías, todos tenemos alguna dificultad, algunas visibles y otras no. Por ejemplo, hay gente que es sorda o tiene un problema de sordera, pero eso no es visible, aparentemente, porque puede que no tenga que usar audífonos, a lo mejor no es tan grave. Y no, ella es una persona normal, pero tú no sabes lo que está viviendo ella. Entonces, ¿a qué voy? Que todo el mundo dice, ay, no, es que pobrecitos, pero yo les digo a todos esos que dicen, ay, no, pobrecito de él, porque tiene que andar con... Pónganse los zapatos. Y como te digo, cuando a uno le pasa algo por un accidente, ahí se acuerdan todos de las personas con dificultades. Pero cuando no, no me importa. Muy bien, pues este capítulo se va a llamar Rompiendo barreras mentales, porque es prácticamente lo que todos, lo que todos tenemos también en algún punto de nuestras vidas, ¿no? A ti te ha tocado también enfrentar tu infancia, de la adolescencia, Sí, estoy pasar igual todo en esto que nos comentabas, ¿no? Y darte cuenta al final que aceptarte es el primer paso, sí. decir y reconocer también tu dificultad y ya, o sea, como haciéndole mención a nuestro podcast, ¿no? A aprender que todos vivimos a un ritmo Diferente. diferente, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Luis, y fíjate que hoy en la mañana estaba revisando ahí mis correos electrónicos y te quería enseñar esta foto, a ver si tenemos oportunidad de que salga bien a la primera. Déjame nada más. A ver, Tranquilo. fíjate, ya me dirás qué opinas de esta fotografía. Te voy a contar un poco del contexto, ¿sale? Resulta que en Italia
a partir del mes de mayo, si no me equivoco, mayo, junio, algo así, Ya, cambiaron la ley aeronáutica, ¿no? En ese país, en la que permiten, a partir de esta fecha que te decía, volar con mascotas, ¿no? Evidentemente hay toda una legislación, donde hay reglas y demás. Varían evidentemente aerolíneas y tipos de mascotas, ¿no? Pero la idea general es que las mascotas van a poder viajar en la cabina si cumplen con ciertos requisitos de tamaño y peso, a diferencia de, pues, mantenerlos en la bodega, ¿no? Que es como sí, hoy usualmente sucede en aerolíneas. sí. ¿Qué Pero opinas? ¿Qué opinas de acá? por ejemplo, eso es que en esos casos son perros o animales de asistencia. Que Pero también, hoy estaría abierto, fue lo que me faltó decir, a que sea para todos los perros y gatos sin que sean de asistencia. mm, es que también es como un tema complejo, porque ponte tú, hay mucha gente que puede ser alérgica. Entonces, yo creo que, o sea, no estoy en contra de que anden con su mascota, pero creo que tienen que ser dados casos y, y de asistencia o facilitarle al pasajero una forma de que esté cómodo eh, sin a lo mejor la mascota, en dado caso, en el caso que, no sé, tengamos una dificultad otro pasajero con una alergia, creo. Acá la verdad es que la intención de la imagen es para generar interacción con nuestra audiencia, ¿no? Ya en los comentarios que la gente nos comente ahí, ¿qué opinan de esta imagen? O sea, ¿qué Sí, opinan de esto, no? Habrá por un lado personas que por supuesto que aman a sus animales y a sus mascotas, eso no está en tela de juicio, y por otro lado, pues hay personas también que argumentarán em, que su espacio también puede estar siendo invadido por gente a lo mejor a la que no les gustan los animales como los claro, perros, como los gatos, etcétera, ¿no? Puede haber sí. olores, puede haber ruidos, puede haber Ya, lo que tú me a- digas. aparte que hay muchos animales que se estresan imagínate ir en un auto, en un vehículo, se estresan, ladran, se desesperan. Imagínate en un avión. También hay que ser, a mí me puede gustar mucho un animalito o vestirlo o ponerle, pero es, de repente no me quiero meter con animalitos ni nada, pero de repente hasta vestir al animalito como uno o ponerle hasta zapatos, de repente para el pobre animal es estresante. Exacto. Y aquí habrá quien también mm, pueda argumentar, ¿no? Acerca de, pues pobres, porque los perros cuando viajan en las bodegas, pues se estresan, se asustan, etcétera. Pero creo que esto, y aquí expreso la opinión por Pablo, pues habla más del tema de por qué estamos humanizando también a los animales, ¿no? Creo que perdemos Que de a eso pronto la voy, perspectiva, ¿no? a eso voy. Si no, no está mal querer a un perrito o a un gatito, pero es que de repente estamos haciendo cosas que no, ya estamos humanizándolo. O sea, hay muchas parejas que hoy en día tienen más mascotas o perrijos o gatijos que hijos. Que no digo que esté mal, pero es que también de repente están pensando como si fueran un bebé y eso no me calza. Y no sé, quizá también son juicios nuestros, ¿no? No Sí, sabemos. Pero bueno, lo traigo aquí a colación para que las personas que nos vayan a ver dejen sus comentarios. Y yo creo que en el segundo capítulo podemos hablar un poquito acerca de esto para retomarlo y darle pie a lo que hablábamos. Yo nada exacto. más quisiera cerrar con, hace algunos años, bastantes años, había camiones, por ejemplo, que eran de zonas rurales aquí en México, a los que la gente se subía con gallinas, con guajolotes, etcétera.
De ahí que viene el término camión guajolotero, ¿sí? Pero hoy ese avión guajolotero o ese camión guajolotero lo cambiamos por el pet friendly. Y aquí hablamos entonces de los dobles discursos, ¿no? Anteriormente Exacto. era de algo que quejábamos, de lo que nos burlábamos, y que hoy pues está hasta de moda. Pero bueno, ya nos contarán aquí las personas que lo estén viendo. Y es un buen ejercicio también esto, Luis, para ti, para mí, porque si Sí, hablamos en esta emisión de juicios, de creencias, de lo que otros piensan, pues también nosotros podemos vernos en el espejo caer en y eso, reconocer sí. eso, ¿verdad? Sí, caer en eso, sí. Como te digo, de repente no es que uno no le gusten los animales y que algunos tengan perrijos y gatijos. También está bien, si son libres de hacer lo que quieren, si son sus mascotas. Pero el tema de humanizarlos es como, no sé, da como para pensar. Pero es un simple punto de vista, no quiero que nadie se moleste con esto, solamente es una opinión distinta, tal vez. Y ante opiniones distintas, pues no hay otra cosa más que el respeto. Pero bueno, este Exacto. espacio fue justo diseñado para eso, para platicar de cualquier tema, de cualquier tópico, desde el respeto, desde el tema que nos toca a cada uno vivir. Pues estaríamos hechos, mi Luis. Algo más que Sí, agregar sobre todo lo que platicamos el día de hoy, una charla bastante rica. sí, bastante. Bastante buena. Y yo creo que ya en el siguiente capítulo quizás vamos a retomar un poco lo que vimos del tema de las ramblas, de esas cosas que uno, por lo menos yo, vivo casi diariamente, em, para que toda esa gente que nos escucha y nos ve tenga otra percepción desde el punto de vista de alguien que lo vive, que, que te invito a ponerte en mis zapatos. Y nada, decirles que espero que les esté gustando mucho este trabajo de este podcast, porque como bien dice Pablo, aquí estamos para conversar, para debatir quizá, y para conocer otros puntos de vista, tanto de una persona que no tiene eh, alguna discapacidad, como también de las personas que sí tenemos y tenemos que vivir con esto para toda la vida. Ah. Luis, cerramos el podcast con una última pregunta. Si yo te preguntara, mm, ¿qué te gustaría que cambie primero? ¿La ciudad o la mentalidad? Eh, es que creo que te contesté al principio, yo creo que es la mentalidad, porque no sacamos nada con tener una super ciudad, una ciudad modelo, que sea perfecta, que tenga rampa, que tenga ascensores, no me sirve de nada si la gente no cambia. Ahí dejémoslo. Listo. Pues ahí estamos, Luis. Gracias nuevamente por acompañarnos en este segundo capítulo. Ya está disponible también el primero para que lo vayan a ver y después se pasen a este. Y aquí estaremos semana tras semana. Espero que no fallemos ninguna. No, Este, pero grabando y que no nos quedemos sin temas. Eso es imposible. Hay bastante de qué platicar. no, hay mucho, Hay hay mucho, mucho. muchísimo. Y listo. Creo que yo cerraría con el tema de no tenemos que explicarle absolutamente a nadie lo que somos, no necesitamos la aprobación de nadie, ¿no? Y está en nosotros amar, decidir, equivocarse, etcétera, ¿no? Pero creo que la peor de todas las discapacidades es no ver al otro como lo que es un ser humano exactamente a ti, que pueda verlos de diferentes colores, tamaños, formas, etcétera. Pero son, como lo dije al principio, personas exactamente iguales a ti. Y con eso cerraríamos, Lucho. Sí, ¿Te no, me parece? parece perfecto.
Me parece perfecto. Así que un saludo tremendo a todos los que nos estén escuchando y viendo. Y nos vemos la próxima semana con más y mejor de A Otro Ritmo. Un saludo. Hasta luego. Listo, mi Lucho.